Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad contamos con el periodista Alfredo Sepúlveda, a quien le agradecemos desde ya darse el tiempo, que es lo que aprendimos que era lo que más teníamos y que no más valía y no lo habíamos tomado en cuenta. Alfredo Sepúlveda nació en Cereceda, de los Cerecedas de aquellos, Cereceda, ¿no? Cereceda, sí, claro. ¿Como los Parra? ¿O no viene por ahí? No, nos parece que no, ya hice la investigación genealógica y no. me puse cueco y ando preguntando por ahí. Alfredo Sepúlveda Cereceda nació en Santiago en 1969, periodista y académico, licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Chile y magíster en Periodismo por la Universidad de Columbia en Nueva York. Es autor, entre otros, de los siguientes libros. El 2007, Bernardo, una biografía de Leonardo Higgins, reeditado en 2021. El 2010, Independencia, 7 crónicas históricas, reeditado en 2022. El 2018, Breve historia de Chile, de la última glaciación a la última revolución. El 2020, La unidad popular, los 1000 días de Salvador Allende y la vida chilena del socialismo. Y el 2024, Historia del periodismo en Chile, de la Aurora a las redes sociales. De la Aurora se refiere al diario La Aurora, les digo al tiro, porque yo sé que van a empezar a... ¿Qué es La Aurora? Del amanecer. Alfredo, bienvenido. Gracias Mario. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Lo primero es mucha pega con este libro. Es relativa, digamos, pero sí. ¿Tenías algo avanzado? ¿Tenías una idea que tenías hace rato? ¿O de repente se te ocurrió a ti o al editor y comentaste que me empezar una investigación que es larga? Yo hacía, como desde el 2010 o antes, empecé a hacer la asignatura en escuelas de periodismo. En realidad el trabajo fuerte fue ahí, porque realmente no sabía nada. Entonces, al preparar la clase para los estudiantes, ahí empecé a aprender. Y yo te diría que el libro fue, la base fue lo que me documenté para hacer la clase. Y después, desde 2020, 2021, el proceso de escritura, que tampoco fue todo el tiempo, todos los días. Pero de que fue intenso, porque le dedicaba, yo creo que todos los días le dedicaba un par de horas y varias horas en la noche, digamos, como siempre. ¿Y biblioteca, no? En esta ocasión sí, porque hubo que hacer algún trabajo en hemeroteca de conocimiento de diarios antiguos, pero no, tampoco muy exagerado. Yo siempre trabajo con lo que se llama fuente secundaria. Los historiadores trabajan con fuente primaria, van al documento mismo, van a la carta. Yo aprovecho la tradición historiográfica que afortunadamente en este caso es muchísimo, se ha escrito mucho sobre la historia del periodismo en Chile desde hace mucho tiempo, historiadores, digamos. Entonces esas investigaciones existen y yo creo que la pega mía fue como tomarlas, ordenarlas y darle un sentido de relato a todo ese conocimiento que se había producido en Chile desde hace mucho tiempo. Silva Viltosola, si no me equivoco, hizo una... Es la última, esa es Silva Castro, Raúl Silva Castro. Es la última historia del periodismo como general que hay, que fue publicada en el 58, Prensa y Periodismo en Chile. Y es solo, ignora la radio, no existe la tele, y es solo diarios, e ignora la prensa sensacionalista, que para mí es muy importante, si queréis después hablamos de eso. Él la considera de baja estofa, así que no la nombra, como si no existiera. No nombra a Clarín, no nombra a la noticia gráfica, no nombra noticias de última hora. Y es una historia, yo te diría que positivista, en el sentido que lo que Gustavo, no lo estoy denigrando ni mucho menos, pero lo describo así, es contar cuáles diarios existieron y cómo fueron, y luego contar el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente. No tiene como una unidad de relato. Yo traté aquí de encontrarle algún sentido a la historia del periodismo humildemente, digamos. Esa fue como o sea, aquí se nota que tú has escrito más, porque aquí tú estás contando esta historia. A pesar de que tienes toda una investigación y un trabajo de fondo detrás, tú la narras. Y es mucho más entretenido de leer, es menos árido. Sí, no, bueno, no es pura fecha. Claro, eso es como... Eso yo creo que viene de la tradición periodística, de tratar de escribir para un público. Yo fui siempre hombre de prensa escrita, ya casi no existe, así que me dedico a la academia, pero tengo ese entrenamiento como de siempre como, no necesariamente pensar en la audiencia, pero sí hacer una
narración entretenida, porque por lo menos que yo me entretenga mientras leo, si paso con estas textos no sé cuántas horas al día. Oye, el caso que me mencionas es muy interesante porque si bien, obviamente, y hasta el día de hoy, ese tipo de prensa no vamos a decir que es buena, pero es muy útil porque es un flash de lo que está pasando, es como las famosas encuestas. La sensacionalista. La prensa sensacionalista sí. es el foco. Es mejor de lo que uno supone. Bueno, también es mi tema de doctorado ahora, pero por eso tal vez estoy hablando tanto de esto, pero esos diarios tienen una particularidad muy chilena que en Perú existe la prensa chicha, que es una prensa de escándalo, una prensa de quién se acuesta con quién, de mucho de crimen. Pero en Chile esos mismos temas, además, tenían política y tenían causas populares y asumían como propias las causas populares, y las personas que hacían esos diarios estaban conectadas con el mundo político y sobre todo con la izquierda, que es una particularidad chilena. Por lo tanto, en Centroamérica hay un fenómeno parecido, pero están conectados a la derecha, ese tipo de prensa. En Chile estuvieron conectados tradicionalmente a la izquierda, excepto la segunda, que durante 20 o 25 años fue sensacionalista. En los 50 y en los 40 fue un diario sensacionalista, que claro, escapa de ese molde, pero las noticias gráficas, las noticias de última hora y Clarín tenían una clara identificación con la izquierda, con las causas populares, y tenían una relación con la izquierda bastante tensa, tengo que decir, bastante tensa, porque al final funcionaba sobre todo Clarín como una especie de elector de qué político era candidato o no, y eso está documentado, es muy interesante seguirlo. O sea, no solamente era política, sino que era política partidista. Pero fuera de los partidos. O sea, San Marí trató, y hay que investigar, lo que estoy investigando es cuánto le resultó de influir en la izquierda como una especie de hacedor de reyes. Tuvo una pelea histórica con Raúl Ampuero en los 60, pues Raúl Ampuero no la aguantó. Y llegó a los golpes. Qué buena época esa. En los 60 llegó a los golpes. Radio San Marí venía, el dueño Clarín venía bajándose del barco y Ampuero fue a esperarlo al paraíso para sacarle la cresta, rodeado de 100 periodistas y 200 detectives para que no se mataran. Y eso fue primera plana en todas partes, incluso en el Mercurio. Qué loco, otro chilenismo, podríamos decir. Bueno, en Europa, especialmente en Inglaterra y en España, se le llama prensa rosa y está básicamente asociado a la monarquía. Entonces, ya los líos del hecho, pero esa característica no es muy chilena. No, para nada. Es como sexual nomás, simplemente. Tiene mucho que ver con la noche y con las vedettes, con el bam-boom y con el crimen, con el periodismo policial. Pero no en Chile entró tarde eso como de quién se acuesta con quién, porque el sistema de celebridades también en Chile fue como tarde, cuando empezó la tele, y yo diría que era de los 90 en realidad. Sí. Pero aquí estamos hablando de los 40, 50 y 60. Y con una influencia fuerte en el sistema político también. O sea, Clarín le tenía, y los volvía locos, digamos, con los sobrenombres que Clarín le ponía a los políticos. El Cachimoco Ibáñez, la señora, el cara de no sé qué. Y eso venía a su vez de la tradición de la prensa gazetera de los 1830. Había base. Sí, claro. Y de la poesía irónica y de la poesía sarcástica. En el libro tengo unos ejemplos. Bueno, el clásico es uno que publica en 1830 y algo José Joaquín de Mora, fue el redactor de la Constitución del 28. O sea, era gente muy elevada en ese tiempo que también bajaba a la mugre de los periódicos gaceteros que se llamaban. Aquí nos pasamos un siglo atrás, estamos hablando de 1830, y publica una letrilla que se llama El uno y el otro contra Diego Portales, que es muy graciosa, y que terminó con Mora exiliado, por Portales lo echó. No importaba que tuviera nacionalidad chilena, no le importó nada, para afuera. Lo agarró una noche, lo puso en el barco y te fuiste a Lima y no volvió más. Estamos hablando de un estilo lira popular. Viene de eso, ese es como el origen, pero es posterior. Viene la prensa gazetera, después viene la prensa satírica anticlerical, la de Juan Rafael Allende en los años 1880, 1890, que también fue muy importante. Ahí ya podían imprimir caricaturas, con caricaturas. Después viene la tradición de Topace, que agarra las caricaturas, y después hablamos de la prensa popular comercial con diarios como Clarín. Pero es una historia de 100 años, madre, o sea, es impresionante.
Y uno dice, bueno, ¿y de Clinic? ¿De dónde viene el Clinic antiguo de ironía y sarcasmo? Bueno, de ahí, pues. Pero además tenían Photoshop. Entonces van adoptándose la tecnología. ¿Ah? Es como los memes actualmente. Lo que pasa es que los memes están fuera de los medios, pero lo hace cualquier persona con las redes sociales. Pero es una tradición centenaria. ¿Y el motivo por el cual quedó ese tipo fuera de tu libro? Ese tipo de el meme y todo lo que tiene que ver con redes sociales. Te lo toco, ¿Decisión personal? No, lo toco, pero muy poco, porque estoy muy cerca como para un análisis histórico profundo. Eres como yo. No, lo que pasó ayer todavía no es historia. Hay gente que dice que sí, pero yo prefiero que no, porque el fenómeno histórico tiene que terminar para que uno pueda... O darle, no, que no terminen realmente, pero hay que darle algún tipo de conclusión intelectual. El estallido social, por ejemplo, yo creo que todavía no sabemos, no sabemos su cierre, pero sí sabemos más o menos de la dictadura. Hay varios momentos que uno puede decir que terminó, algunos dicen que no terminó, pero bueno, pero ya hay alternativas para decir que terminó. De todas maneras me meto en lo último, pero en el libro yo reconozco mi sesgo. O sea, digo, estoy diciendo esto con sesgo, yo creo que la labor de la prensa en el estallido social fue tal y tal y tal. Y le tiro algunos párrafos ahí al final. Pero no puedo hacer más también porque una investigación sobre eso es más larga. Y es más larga porque está toda la gente viva, entonces hay que entrevistarla. Hay más pega todavía. Hay más pega y con una conclusión que todavía yo creo que no está cerrada. No, para nada. Si ni siquiera hemos terminado. La observación del fenómeno todavía hay que realizarla. La estamos viviendo incluso, los estertores. Pero dividiste el libro de forma tal que no, es cronológico. Eso se agradece, porque podría haber hecho una historia general y claro, no habríamos tenido mucho más porque tu pluma es muy buena, pero no habríamos podido ir a las notas al final para ir viendo cómo ha ido en un increciendo. Una de las cosas que más me llamó la atención es ese análisis que hace de la prensa en la época de la Unidad Popular. Obviamente no tenemos por qué estar de acuerdo, pero a mí me da la impresión de que andamos por ahí. Sí. Porque, bueno, o sea, yo trato de estar basado en la evidencia, digamos, o sea, no sé, es difícil estar en desacuerdo con la evidencia. Uno puede decir, bueno, lo hicieron, yo trato, fíjate, de no meterme en los motivos de la gente porque los desconozco, porque es como meterse en su interioridad. Yo no te puedo decir, el Mercurio tenía tal motivo a menos que tenga la evidencia, que es bastante obvio en el caso de la Unidad Popular. Era la destitución de Allende, eso es transparente. Pero podría decir lo mismo de Clarín, o puede decir lo mismo de Tribuna, o de Puro Chile. Puro Chile era la creación en Chile del modelo socialista marxista que promulgaba la Unidad Popular. Todo el mundo fue absolutamente transparente al respecto. Y lo que nos dice la evidencia del periodo es que una exacerbación de esta onda como no de conflicto, pero de derecha tensión entre una idea política y otro, y el periodismo se entró siempre había estado un poco, pero aquí fue mucho más, entró en el remolino de polarización que vivió la sociedad chilena, y fue mucho menos sobre informar en esos años que sobre destituir o que continuara el gobierno de Allende, y eso dividió a la prensa y dividió a los periodistas también. Pero lo dividió como estaba dividida toda la sociedad chilena, o sea, no era nada demasiado nuevo, no era nada demasiado novedoso. Y no tenía como quedarse ajeno tampoco, si era parte de la sociedad. Obviamente, y no solo el periodismo, sino que son las ideas que están detrás. Por ejemplo, ahí reporto yo que en esos años hubo un congreso de periodistas de izquierda, que es una cosa que hoy día es como un anatema. Se supone que los periodistas pueden ser de izquierda, evidentemente, pero no se debería declarar en el ejercicio de la profesión. Eso es como la visión moderna de la cuestión. Tú tienes tus ideas, pero tienes un método que es relativamente neutro. Pero en ese tiempo no. Entonces, y eso era parte de una tradición intelectual que se había venido gestando en las escuelas de periodismo sobre qué es el periodismo. Si era sobre informar a la sociedad, como era la tradición americana que parte en Columbia en 1912, etcétera, etcétera, es decir, te exigía objetividad y neutralidad, o si se trataba de ser una herramienta para el cambio social. Y esas eran dos posiciones que convivían y que estaban en tensión en la enseñanza del periodismo, desde los 60.
Bueno, y llega la Unidad Popular y esto digamos, se decanta y los mismos periodistas se dividen y los medios se dividen, al punto que se llaman independientes y comprometidos con el gobierno de la Unidad Popular e independientes del gobierno de la Unidad Popular. ¿Me entiendes? Entonces se produce de facto esa división, y esa división los periodistas que lo vivieron el periodo de la Renovación. Es que Es obvio. es obvio. Claro. La vivimos algunos. A otros hay que contársela, como el joven que está aquí. Que no, Hay gente muy joven. claro, que para él todo lo que estamos hablando. Rostros muy jóvenes. No, un rostro muy joven. ¿Te gustó? ¿Te entretuviste? ¿Lo pasaste bien? Sí, absolutamente, sí. ¿Hubo algo que dijeras, esto no lo vi venir? Esto no me lo esperaba. ¿Descubriste algo, me refiero? ¿Si descubriste algo o básicamente...? Muchas cosas, sí. ¿Sí? ¿Muchas cosas? Sí, muchas cosas. Así, pensando ya que me preguntan, no lo he desarrollado mucho, pero fue interesante. Ponle tú en la prensa de la transición a la democracia. Un clásico artículo de Rafael Otano en que básicamente culpó a Eugenio Tironi de la desaparición de las revistas de oposición en Chile. Y de hecho le puso un nombre, la doctrina Tironi. Entonces, la doctrina Tironi, según Rafael Otano, era que en los 90, Eugenio Tironi, que en ese tiempo era subsecretario de la vocería de gobierno, del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, fue él el de la idea de que no había que apoyar a los medios que habían sido opositores a Pinochet y que debían estar en el mercado. Y eso Otano siempre lo llamó la doctrina Tironi. Y Otano tiene un punto porque realmente en la época de la dictadura la competencia era desigual, por decirlo eufemísticamente. Digamos, había desaparecido, la prensa de izquierda había sido, no solo había desaparecido, había sido aniquilada físicamente y muchos periodistas asesinados. O sea, venías de ahí y luego, como en los 90, la doctrina Tironi, comillas entre comillas, le dice, bueno muchachos, pero ex revistas de oposición, ahora ustedes tienen que arreglárselas solo y buscar su propia audiencia porque esa es la sociedad moderna. Eso es como lo que critica Otano. Y Tironi nunca había contestado. Yo lo llamé y le pregunté qué pensaba, como que lo puse en el libro. ¿Cachai? Se me dio como la cosa periodística, porque si lo acusan y lo voy a poner en el libro, tengo que poner su versión. ¿Cachai? Y me dice que sí, que básicamente sí, pero que para ellos, digamos, de pasarle plata directa, porque es lo que querían las revistas profesionales, que el gobierno les pasara plata en forma directa. Y no ellos, auspicios. No. También, pero la pedida era en el 90, en el 91, después tal vez cambió. Pero la pedida era muy brutal, digamos, y era como contraria a todo lo que, como el elan que tenía la conversación, la concertación de ese tiempo. Pero además la concertación viene con un aura y con dos almas que después se desarrollaron un poquito entre los autoflagelantes y los autocomplacientes, pero también hubo otra decisión que era como los modernos y los no modernos. La gente que había vivido en la Unidad Popular y la gente que no había vivido en la Unidad Popular. Y la gente que no había vivido en la Unidad Popular tenía como estas ideas de autonomía de la prensa, como una especie como de centro-izquierda democrática europea. Entonces, bajo ese modelo era imposible que un gobierno le pasara plata a cierta prensa para que lo apoyara. Por supuesto. Y eso es lo que dice, y de hecho les pasaron un poco de plata, al principio eso yo no lo sabía. Y después dijeron ya no más porque la pedida va a ser eterna, ¿cachai? Y eso es muy, el ejemplo que yo uso yo para esta misma idea es APSI, la revista APSI y su fin, digamos. Y en APSI convivían exactamente los periodistas que habían vivido en la Unidad Popular, que tenían los cargos directivos de la propiedad, y los periodistas que en ese tiempo eran jóvenes y que no habían vivido en la Unidad Popular. Entonces, la tensión en APSI era, bueno, los viejos decían, tenemos que apoyar a este gobierno que es democrático, porque es democrático. Y los otros decían, no, porque es democrático, tenemos que hacer el rol que hace el periodismo siempre, que es fiscalizar al gobierno, por lo tanto no lo podemos apoyar. Y esa tensión es muy patente en APSI. Esta discusión también se tiene que haber dado en la otra revista, pero la tenemos documentada en APSI. Fue muy patente y muy fuerte. Y terminó, bueno, no sé si por la tensión, pero la revista terminó desapareciendo también. Bueno, desaparecieron todos los medios de esa época. Uno de los últimos tiene que haber sido el diario La Época, ¿no? La Época se termina en 97, 98 y paradójicamente en propiedad de Copesa, digamos, el duopolio, uno dice, maldito duopolio, pero bueno, el duopolio compró La Época y tampoco no funcionó.
No estaban los tiempos, teníamos que reconciliarlo. Es una discusión como abierta. Hay ciertos puntos en lo que dice Otano, digamos, es verdad que en la publicidad de la época de la transición no llegaba a estos medios. Pero tal vez el mercado publicitario era así, digamos, o sea, eran medios políticos. Por otra parte, lo que dice Tironi también es cierto. En el 90 la gente ya no quería saber más de esta cuestión. O sea, la gente se puso a mirar Viva el Lunes, ¿cachai? Un proyecto periodístico político estaba súper fuera desalineado, digamos, con las audiencias. También es cierto que el Mercurio y Copesa venían con el vuelo institucional que habían agarrado en la dictadura y se habían transformado en grandes empresas, no son empresas medianas, grandes empresas. Entonces era muy difícil también competir con ellos. Yo creo que el valor que tiene el libro, Mario, y la investigación en general, y por qué lo hace bien, porque me gusta a mí descubrir los matices, ¿cachai? Yo estoy cada vez más gris, digamos, a mí me gustan las zonas grises, ¿cachai? Y en toda etapa, no es que esté en contra yo como de los brochazos grandes, porque sirven como para entender las cosas, pero si uno bucea un poquito más, encontráis que todo tiene matices, que todo tiene zonas grises, que todo tiene sus cositas como que son contradictorias. Y ese es el día a día, y eso es lo interesante. Y mientras más uno bucea en la historia y más concreto se pone, más de estas cosas va descubriendo, y como que uno se vuelve loco, porque cuando te alejas de la brocha gorda, las cosas empiezan a hacer menos sentido, empiezan a ser menos complejas, empiezan a ser más, pero a la vez empiezan a ser más ricas en la narración, empiezas tú como a entender que las cosas son más complejas de lo que uno supone, y eso es nuevo. Sí, hemos vivido muchos años con algunos intervalos, pero siempre estamos como una espada de Damocles encima de que tú tienes que ser de un lado o del otro. Y menoscabando a los que quieren al famoso centro. No, es que si eres de centro no eres nada. Pero de verdad que llega un momento, no sé si en la vida, a lo mejor estoy hablando como viejo, pero llega un momento en que en realidad no es necesario estar en uno de los dos polos. Y tal vez tenemos como una cuestión cultural. El otro fenómeno que es súper interesante es el siglo XX, en su parte del medio, digamos, la democracia, el estado de compromiso, la democracia desarrollista del 32 al 73, que es como esa época, digamos, en que está la prensa de partidos políticos. Y que tiene un valor que encuentro yo que todos tenían, ya sea un partido político o una ideología, tenía su medio de comunicación. O radio o diario. Todos estaban representados. El Partido Comunista tenía el Siglo, el Partido Radical tenía la Hora. La Democracia Cristiana tenía el Debate, después tuvo después en la época de la Unidad Popular. Sí, en la Unidad Popular todos compraron radios. La Voz Liberal en el Mercurio, la Voz Conservadora en el Diario Ilustrado, etcétera. Entonces, tal vez estamos medio... Y de alguna manera esa prensa funcionaba, y esa prensa, fíjate tú que era, a diferencia del siglo XIX, era una prensa profesional también. O sea, en el sentido que habíamos hablado. En el sentido periodístico, o sea, hacía la pega periodística, te informaba de fútbol, de teatro, de cultura, de política, de la jurídica. O sea, si tú eras de derecha y comprabas el Siglo, cosa media rara, pero si leías el Siglo, podías estar en desacuerdo con el Siglo y sus editoriales y sus portadas, pero te ibas a informar igual que si leías el Mercurio y viceversa. O sea, fue una prensa profesional en ese sentido. Ahora, yo creo que eso viene culturalmente de que efectivamente la prensa estaba clasificada y los chilenos consumíamos periodismo y consumíamos prensa desde esa clasificación y no nos importaba, y yo creo que funcionaba, y funcionó durante muchos años, fue un modelo exitoso, raro pero exitoso. ¿Te refieres a que lo que en la parte política partidista de la que hemos estado hablando estaba en el editorial? En el editorial, la página, sobre todo en las portadas, en el tratamiento de la información también, de la información política. Pero si estáis dispuestos, como te digo, o sea, era raro que alguien, un comunista, aunque no tan raro, ¿eh? O sea, todo el mundo leía el Mercurio, el PC también, o sea, era como, tengo que saber qué es lo que piensan. Pero sí, no sé, pues lo de Teitelbaum me agarraba el Mercurio una mañana, terminaba informado. O sea, se informaba de lo que pasaba y si Justiniano tomaba el Siglo también.
¿Me entendí? No, O sea, yo, al Lux, que no era raro. Lux el padre yo lo atendí alguna vez en la librería del centro y puedo dar fe de que más de alguna vez leyó el siglo. Pero claro, sí. Ahora se lee para informarse, qué piensa alguien con que no está tú de acuerdo, pero también tenían esta... Y las radios lo mismo, también hubo mucha radio de partidos políticos. No funcionó porque también sabíamos de dónde venían esas voces. O sea, siempre, todo el mundo fue súper transparente con respecto desde dónde estaba escribiendo o emitiendo. Pero teníamos eso, como que yo creo que estamos como culturalmente seteados desde esa época que tenemos que tener esa clasificación. Y yo creo que diarios como La Época, volviendo a tu tema, una tesis que tengo yo, no está en el libro, la he pensado, es que no resultó tal vez porque era de centro izquierda, pero es demasiado ambiguo eso para el público chileno. Necesitas tú como clasificarte más. Claro, Una tesis no va a estar equivocado. o eres de izquierda o eres de derecha, pero Claro. de centro. Era un proyecto como general de centro izquierda, ¿no? Versus el proyecto general de centro derecha que era el Mercurio de los 90, donde escribía el mismo Eugenio Tironi y empezó a escribirle en la izquierda, empezó a escribir en el Mercurio también. Entonces uno dice, bueno, ya, si cumple una función política en la época de 1990, el diario de La Época, bueno, pero si en el Mercurio también están las voces de izquierda, ¿cachai? Entonces, bueno. Estaba la zona de contacto. Algunos estaban mal, sí. Algunos Que estaban eran mal. las voces disonantes. También puse la zona de cual yo fui editor de ese suplemento. Bueno, de ahí digo, junto con mi amigo Ernesto Ayala, que me ayudó a elucubrar esto, que trabajó conmigo esos años, yo creo que la zona había ciertas pulsiones de las que ocurrieron en la dictadura en los primeros años de la democracia que escapaban de lo político, pero que no eran fascistas y que tenían que ver con lo anglo, con el rock, con el cómic, con Matucana 100, con el underground, con la droga, con etcétera, con la noche, pero de otra manera, no era la noche de las vedettes. Y con la literatura, y que no era la literatura del exilio, y que no era político, no tenía un domicilio político, pero yo creo que la zona agarró eso y lo proyectó, digamos, a grandes audiencias. Y eso se notó. Era difícil de entender también porque venía del Mercurio, o sea, también tenía uno que vencer esa idea que había que era un suplemento de cuicos. Algo de razón había, digamos, pero tampoco era absoluto. Si yo pongo ahí, tuvimos en esos años una amistad súper fuerte con Mauricio Redolés y llegamos a publicar los poemas del taller que él hacía en la cárcel. Yo creo que lo habíamos publicado un año publicando eso. En el Mercurio. Súper loco. Era muy bueno, era muy entretenida la... Justamente ahora venían los comentarios del público. Por favor, adelante. Eso, era muy... porque era tan poco común, porque fue una apertura para un cierto grupo etario también, sí. ese suplemento, que te abría otras posibilidades y te lo bajabas del mundo anglo en tu propio idioma. Sí. Entonces esa adaptación, ese acercamiento fue muy... A mí por lo menos me gustaba muchísimo. Yo creo que también tuvimos suerte porque justo fue antes de internet. Entonces la función de ser una ventana al mundo la ejercimos unos 5 o 6 años hasta que ya esa función tú podías hacerlo desde tu casa cuando se pensó universalizar internet, digamos. Pero sí, yo tenía acceso en el diario internet en los años 90, estoy hablando del 95, 6, tenía internet en mi escritorio, o sea, un privilegiado, ¿entendés? Y ahí el mundo estaba abierto, ahí sabíamos lo que estaba pasando, claro. Versus la generación anterior que tenía que esperar que llegara la revista de Estados Unidos en el avión, que se ayudan a Cerrillo a buscarla, se demoraron un poco. Hiciste un comentario la pasada muy interesante de los rangos etarios, porque de la misma forma ha quedado como un poco marcado de que el siglo es un diario de viejos. Y no, es un diario con una tendencia política, que no necesariamente tiene que ser de viejo. Bueno, que hoy día todos los diarios son de viejos porque los jóvenes no leen. No leen el diario. Pero el siglo fue muy importante en la cultura, al mismo tiempo que era importante La Nación de Carlos Ibáñez. O sea, que tú podías decir que era un gobierno de derecha, pero estaba Joaquín Eduardo Bello escribiendo ahí. O sea, también hay una construcción de la cultura desde un periódico que es de gobierno, que uno podría pensar que es una basura. Pero durante muchos años, pese a ser un diario de gobierno,
tuvo un valor súper importante en la sociedad chilena. Pues me había olvidado que las crónicas de, ¿Sí? de Joaquín estaban ahí en La Nación. En el diario Ilustrado estaba Genaro Prieto, claro. Todo eso parte primero en los diarios, en la prensa. El mismo, y bueno, para atrás la época del folletín, el caso Martín Rivas. Martín Rivas se publica en prensa primero como folletín, como literatura basura, porque la literatura alta de los 1850 es la que está en los libros, y los libros son carísimos, y los autores chilenos que publican libros son de 0 a 1. ¿Y dónde van los autores chilenos a publicar? A los diarios. Y los otros que publicaban poesía y cosas así como elevadas los miran así. Pero después fue canon. Martín Rivas es canon. Y lo es. Sí, pero comienza como basura. Es como si una de las teleseries de los 90 de Sabatini, en 10 años más, uno la mira y dice, ¡oh! Canónica. Producción audiovisual digna de premio nacional. Romaní. Claro, por ejemplo, o Pituca sin lucas. Pero he visto así, si tú lees Martín Rivas, es un sainete, es como una comedia, un enredo romántico, y está para la gente de esa época. Muchos clásicos son eso. Exactamente, claro. Porque se publicaron de esa forma. Y se publicaron en prensa. La novela por encargo, más allá, es la novela por partes. Claro. Que, bueno, estamos en el momento en que se nos olvidan los nombres. Jack London, por ejemplo. también publicada. La Nación, que ahora está entera en la cultura digital UDP, mi casa de empleador, que tiene la colección completa de La Nación, desde el 17 al 73 digitalizada completa. Tú vas todos los domingos, publican cuentos en la portada. Todos los domingos, por lo menos en los 40, en los 50 y en los 60 tienen cuentos en la portada. La portada del domingo son cuentos, literatura. Están todos publicando ahí. ¿Algún otro comentario? Bueno, el gran, ¿cómo se llamaba ella? Shirley Jackson, que publicó su gran cuento conocido, La Lotería, en un diario alguna. Sí, claro. Sí. Sí. Y que Shirley toda la gente quería... Era la lectura de domingo, claro. Cortar la suscripción porque... Tú lo abres el domingo, no es muy noticioso en La Nación, ahí tiene eso, y abres, viene la página editorial, me parece, y después empiezan las noticias los domingos, pero completamente literaria, la portada. O sea, hay un ejemplo de buen diario, digamos, o sea, y era el diario del gobierno. Que también podría explicarse desde ese punto de vista. O sea, el gobierno quiere hacer... Bueno, que tiene época y época, claro. Tiene una época que son súper tendenciosas, que decir la de Pinochet, digamos, pero antes tiene unas épocas que son súper tendenciosas también, con los radicales, como el órgano del Partido Radical. Pero después no, depende, son vidas muy largas también, eso es interesante del libro, o sea, los medios de comunicación... Claro, no lo vivimos en nuestra experiencia vital directa, pero ponle tú el ferrocarril. El ferrocarril es un diario importantísimo, uno de los dos grandes diarios nacionales del siglo XIX, de 1855 a 1911. 70 años, no sé cuánto, pero casi 70 años con nosotros. O sea, son 2 generaciones o 3 generaciones con el ferrocarril, fue importantísimo. De hecho, Edward McClure, cuando saca el Mercurio, lo saca en la tarde, en 1900, porque sabe que no le puede hacer competencia al ferrocarril, así de fuerte es. Y son trayectorias vitales de los medios muy largas. El diario Ilustrado del 2 al 70, son 68 años del diario Ilustrado, y así uno podría seguir, o sea, y van mutando como la vida, como las personas, van pasando las generaciones también y van cambiando. Bueno, lo que hemos hablado, o sea, son medios que responden a una época. Exactamente. Y responden muy bien, porque para bien o para mal. Y por eso sobreviven, yo creo también. Por eso se transforman en instituciones, se transforman en actores de la vida cívica. Yo creo que eso es como uno de los valores del libro que encontré yo, como ya más teórico, si tú quieres, es que el medio de comunicación que logre sobrevivir es un actor de la vida cívica y se transforma en una institución. Te guste o no te guste, o sea, el Mercurio de Chile es una institución. Lo es Canal 13 también. Lo es Radio Cooperativa. Si están ahí, están contigo, tienen estructuras, tienen jerarquías, tienen maneras de hacer las cosas, tienen maneras de relacionarse con la sociedad.
y son de la sociedad civil, que son instituciones. Oye, ¿y en provincia? ¿Existe la provincia? O Sí, no existe la provincia. Ahora, como esto está definido como una especie de triángulo entre poder político, periodistas y medios de comunicación, el poder político fundamental está en Santiago. Eso de la manera en que nosotros somos. En provincia es como complicado decir esto, pero en regiones es medio complicado, pero no entiendo, no tengo que ir a Concepción después. Así que hablo harto del sur de Concepción. El único periódico que ha logrado ser nacional de una ciudad que no sea Santiago es el Mercurio de Valparaíso durante el siglo XIX. Después de eso, todos los diarios nacionales, o sea, con llegada a todo el país, son de Santiago. Y luego tienes prensa local que es súper importante y trascendente en la región muy antigua, el sur de Concepción, pero el número 1. El Mercurio de Valparaíso ya he señalado, pero la Unión de Valparaíso, que también es un diario que vivió 70 años, termina el 73 en unas condiciones calamitosas tremendas. La discusión de Chillán, o sea, son muy relevantes en la vida local, pero ninguno de ellos, yo creo que el más que posiblemente lo ha logrado es el sur, y recientemente, que no está en el libro, por reciente tal vez Radio Bio Bio. El Radio Bio Bio que parte en Concepción y de ahí se hace nacional. Un ejemplo, pero un radio es contemporáneo, como del siglo XXI. Y yo creo que ese es el único como ejemplo, como un medio que viene de provincias, de regiones y que se hace nacional. Hoy día, digamos, que está con nosotros, Bio Bio. Pero da lo mismo, porque además en las redes, con la digitalidad da un poco lo mismo de donde esté escribiendo, de donde sea. Pero la historia de Bio Bio es así, es originalmente de región. Sí, por el derecho claro. Se llamaba Bio Bio de Concepción. Claro, sí. Pero tiene esa virtud de haberse hecho nacional, que solo lo había logrado el Mercurio de Valparaíso hace muchos años. Bueno, antes de empezar a cerrar, ya hablamos de un periodo complejo para el periodismo. Me imagino que hay otro periodo complejo para el periodismo en dictadura. Bueno, es complejo y a la vez es excepcionalmente complejo y desde el punto de vista epistemológico incluso raro, porque las categorías que tú usas normalmente no se pueden aplicar ahí. El periodismo es una institución de la vida democrática. Bueno, si perdimos la vida democrática, ¿cómo le llamamos a esto que está con nosotros y está dando vuelta? Te puedo decir ahí dos cosas. Uno, hubo buen periodismo, que hacia el final en las revistas de oposición, y aparece ahí de hecho el periodismo de investigación. El trabajo de Patricia Verdugo, Mónica González, hay otros, pero... Causa y análisis. Causa y análisis, y la Pati Verdugo que era trabajaba sola, ¿no? Trabajaba medio fuera, eran los libros, eran fuera de los medios de comunicación. De hecho, nombro a los zarpazos del Puma, es como... Con el zarpazo del Puma tiene un efecto negativo, que es que nace, a ti no te va a gustar esto, pero nace la librería de Cuneta, nace el pirata. De hecho, yo lo leí comprado en el Paseo Más, no existía librería. Aparece el mercado pirata con ese que es en dictadura. Pero un libro periodístico, o sea, hubo periodismo de gran calidad hecho con un costo muy alto, con graves restricciones de la libertad de expresión, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos, con periodistas muertos. Ahora, lo que te decía yo del matiz, este es un terreno que, bueno, mala suerte no. Fíjate que incluso la prensa que apoyó a la dictadura, y pongo el caso del Mercurio, y pongo dos casos, y el que más me llamó la atención fue la editorial que hace Arturo Fontaine en el 78, que es la editorial que recortó La pérdida del cargo, que es una editorial en que escribe contra el modelo económico, criticando a los Chicago Boys, muy duro, y veladamente criticando los derechos humanos. Y eso implica un llamado de Pinochet a Agustín Edwards para que saque a Fontaine, y Agustín Edwards lo saca de la dirección del diario. Y queda él en la dirección del diario, una cosa que en la tradición del Mercurio nunca había ocurrido, que el dueño fuera director del diario. Pero esa tradición la rompe Agustín Edwards en los 70, en los 78 a partir de esto. Y ahí yo creo que el diario se pone mucho más, no sé si partidario, pero como que perdió algo. Entonces hay matices, fíjate tú, incluso en esta prensa apoyadora que tiene graves
asuntos de derechos humanos, que participó en graves vulneraciones a la ética periodística, también tenemos que decirlo, digamos. Exterminados como ratones. Eso fue la segunda, claro. Ahí tengo una explicación para eso también, que es parte del matiz, digamos. O sea, es verdad, es un titular que yo enseño, digamos, como un ejemplo de la brutalidad, digamos, pero tiene su historia. Es decir, la segunda, ese era Mario Carneiro, y la segunda venía de una tradición de prensa sensacionalista, y Carneiro como que siguió con la tradición y siguió peleando contra la Unidad Popular, incluso cuando la Unidad Popular estaba muerta. Fíjate que la segunda titula para la Hiroshima, titula fantástico, bombas atómicas sobre los japoneses, una cosa así. Claro, uno se espanta, pero y esto me sirve a mí como periodista, en la lógica de los medios de comunicación no es tan raro, porque la segunda era un diario de la tarde, el mercado de la tarde era súper fuerte, o sea, el que vendía, el que tenía el titular más llamativo. Y es parte de eso. Yo tengo la tesis aquí que Exterminados como ratones también es parte de eso. Había una guerra de Carneiro contra la izquierda, eso es verdad. Pero se explica un poco por eso, porque tiene esa tradición la segunda, el titular llamativo extremo, digamos. Y yo creo que, como te decía, la cuestión como de los matices y que cuando vamos conociendo la historia vamos al menos entendiendo las cosas. Como todo el mundo, a mí me indigna ese titular, pero ya con los años a mí la indignación, me indigné y listo, y chao. A mí me parece interesante entender por qué se produjo. Y eso creo que traté de darle una respuesta a eso. Qué interesante. Bueno, es tu momento estelar. Te vamos a regalar la cámara para que, mirando a la gente que te va a estar mirando de vuelta, le digas algunos tips de por qué alguien debería arriesgarse. Porque te has fijado que la gente ahora anda buscando cosas cortas y tú te arriesgaste con un ladrillo, como le llaman. Ahora, después yo voy a decir que lo pasé muy bien, así que da lo mismo el tamaño, si lo importante acá es la pluma. Uno lo pasa bien igual y se te olvidaron que eran 500 páginas y lo puedes leer no en una tarde, no, nadie tiene tanto tiempo, pero sí, en un rato. ¿Por qué motivo deberían leer este libro? Yo creo que porque el periodismo es algo que nos rodea a todos, digamos, está tan con nosotros como la democracia y tal vez no nos damos cuenta. Pero no hay nadie que no haya consumido periodismo, por decirlo de alguna manera prosaica. Yo creo que el valor que tiene el libro es que al menos te explica por qué las cosas son como son hoy día, o te da un cierto camino para entender por qué las cosas son como son hoy día, para no enojarte tanto y no entrar en teorías conspiranoicas, y para que puedas tomar decisiones sobre la base de evidencia y conocimiento y no solamente de tincadas o enojos. Ya lo saben, amigos, Historia del periodismo en Chile, de la aurora a las redes sociales. Lo último de Alfredo Sepúlveda, publicado por Penguin Random House en su sello Sudamericana, que por supuesto, increíblemente, está en Teleo Forestal acá en Mercedes 66, y si estás viéndonos desde regiones, espacioforestal.cl con despacho a todo Chile. Un libro muy interesante, pero como decimos los que nos gusta leer, por el gusto de leer, es entretenido, y eso es lo que nos interesa. Ahora, obviamente vas a aprender mucho, si no, ¿para qué? Pero queremos entretención de todo tipo, así como a algunos les gustan los realities, a otros nos gusta leer. Bueno, si les gusta leer, este es un libro que de verdad se hace corto, tiene muy buena pluma Alfredo, ya lo ha demostrado en sus trabajos anteriores, y como él lo dijo, te explica fenómenos que tú creías que estaban ahí. Como tenemos la mala costumbre hoy en día de solamente leer los titulares, se nos olvida que debajo de ese titular hay algo. Y él se dio el trabajo que tú no te vas a dar de bucear para decirte ese titular por este motivo. Así que eso, lean Historia del periodismo en Chile, un libro, yo no sé, igual se va a convertir en un canon, porque como te dijimos al principio, son como que los libros de historia del periodismo van por épocas. Y este es el más cercano. Así es.
Hasta el 2012. Hasta el 2012. 22, perdón. Oh, sí, porque hasta el 2022. Mira, y yo te sigo con el error. Mira, estamos bien. Alfredo, como... Eso es una fake news. Eso es una fake news. No, hablamos de la fake news, pero no podríamos haber estado hablando toda la tarde porque el periodismo da para todo. También nos quedó claro eso solamente con la conversa de estos 45 minutos. El periodismo da para todo. Por eso hay que estar muy atento para que usted no caiga en las fake news. Hay muchas cosas que anda circulando por ahí que no es noticia, es lo que piensa alguien. Y lo que piensa alguien no necesariamente es noticia. Las opiniones son personales. Así es. Y el periodismo, como bien lo dijiste, está basado en evidencia. Si no hay evidencia, no hay periodismo. Alfredo, un placer. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Mario. Te despedimos con un aplauso. Nos vemos en el próximo Charlando del Mercado.